Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Austria para Eurovisión 2022, que esta canción ha sido elegida de forma interna, así que vamos a escucharla. Austria Eurovisión 2022, Lum X y Pia María cantan Halo. 3, 2, 1, play. Vamos allá. ¡Canción movida, por fin! ¡Qué temazo dance! Pero estilo 2000. ¡Oh! Por fin, otra canción rápida. Gracias. A ver, esto no significa que ya porque sea rápida va a ganar, pero como es un año donde hay tanta balada, pues se agradece una canción así, que de momento por lo que veo es un estilo dance de los 2000, pero diría yo más de los 2000 tipo cascada, 2005, 2006, de esa época más que del 2010, cuando hubo ese gran boom de música dance a nivel mundial. Sigo escuchando. Sí, bueno, también es más dance de los 2010, porque tiene un toque petardeo que se llevaba en esa época. ¡Hey! A ver, sí, es una canción petarda rollo 2010, 2008. Como este año prácticamente todas las canciones son baladas, esta canción va a destacar. Y fíjate tú que si a lo mejor hubieran presentado esta canción hace unos cuantos años, a lo mejor 2010 o alrededores, cuando muchísima gente hacía este estilo de música, la canción quizás no hubiera destacado, porque es cierto que no es la mejor canción de este estilo que he escuchado en mi vida. Pero claro, la están presentando un año donde prácticamente todas las canciones son lentas, entonces va a destacar. Fijaros la importancia que tiene en acertar el año en el que te presentes, porque otro año esta canción no hubiera destacado porque suele haber muchas propuestas así, pero es que este año no hay muchas canciones dance. Está República Checa y está Noruega, pero en Noruega es un dance más estilo K-pop y bastante moderno, y este es un dance más 2010 de música petarda, o sea, es diferente. Mala la coreo. Ta 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 ta. Na 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 na. Que me estoy preguntando cómo va a ser la escenografía en Eurovisión. Quizás debería ser como en el videoclip, que les veis que van vestidos de esa estética que llama la atención, porque espero que la escenografía no sea tipo el DJ en un lado y la cantante en otro, porque eso quedaría muy soso. Al fin y al cabo la música dance, como ya tiene fuerza la música, realmente no pide mucho de escenografía, con que pongas una buena iluminación y a lo mejor algún elemento visual como puede ser la ropa y la iluminación, te basta. Así que espero que no se flipen y se vayan por un rollo de parafernalia muy extravagante y la líen, ¿sabes? Algo sencillo, con presencia y visual, es suficiente. Vamos al estribillo. ¡Hey! Na, 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 na. Espero que en el directo ella sea capaz de tener la misma fuerza vocalmente hablando, porque si no, pierde fuerza la canción, y es muy importante que en directo tengan la misma fuerza que en estudio. Ta 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 ta. Hey. La 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 la. Lo que estaba diciendo es que con este tipo de canciones es muy importante que en directo la canción no pierda esa energía y esa fuerza que tiene la versión en estudio, porque ahora tú la escuchas y es pegadiza y te apetece bailar. Entonces ella en directo tiene que ser lo suficientemente buena como para cantar con la misma fuerza, pero además estar transmitiendo energía para que a ti te incite a bailar, porque si a lo mejor ella está quieta en plan la 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 la, pues a ti eso no te incita a bailar, solo la música. Entonces tiene que ser un pack completo de ella con fuerza escénica que nos incita a bailar más la música. O sea que estas canciones en verdad en directo no son tan fáciles de cantar, ¿eh? La 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 la. ¡Hey!
Dios, esto está en 2000. Hello. Pa, 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 pa. Pa, pa. Está claro que esta es una canción divertida. Que se ha acabado. Decía que esto es una canción divertida para entretener al espectador desde casa y a la gente que está en el estadio. Bueno, pues como decía, esta canción va a destacar este año porque hay muchas canciones lentas y que realmente le ha favorecido llevar esta canción justo este año, porque otro año donde a lo mejor hubiese habido más canciones movidas, la canción no hubiera destacado, porque es cierto que la canción me ha gustado, es pegadiza, pero realmente no es la mejor canción dance estilo petardo que he escuchado en mi vida. Pero curiosamente, este año, como hay tantas canciones lentas, pues igual destaca. Además, si no me equivoco, creo que compite en la primera semifinal, así que va a pasar a la final de calle. Eso está más que claro. Y en cuanto a la canción, pues esta es una canción difícil de cantar, es decir, estas canciones dance, en el directo el cantante tiene que tener la suficiente fuerza vocal como para que la canción no pierda la energía que tiene la versión en estudio, y a la vez él tiene que tener una presencia escénica muy fuerte para que a ti te incite a bailar, porque si él está solo en el escenario, la voz está sonando floja, ya la canción está perdiendo fuerza y es mejor la versión en estudio. O sea, estas canciones en directo son más difíciles de lo que parecen, con que busquen un vestuario visual, una buena iluminación potente y ella esté con energía cantando y saltando y haciendo disfrutar al estadio, ya lo tienen. Ya tienen una propuesta interesante, porque están en la primera semifinal, que pueden pasar directamente a la final. No lo veo como canción ganadora, a no ser que en el directo ella sea estratosférica y nos sorprendan a muerte. Y de momento eso, bueno, un tema que se agradece en este año. Y ya está, no sé qué opináis vosotros, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción. Hello.